Abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 5. Ya llegamos finalmente al último capítulo. Pero no se emocionen demasiado porque estaremos en este último capítulo por bastante tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5. Y estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 4. Estudiando lo que es ser un fiel subpastor. Dice así la palabra infalible e inerrante de Dios. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Inclinen su rostro y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, por lo bueno que es el meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, como lo pedimos cada semana, a poder, Señor, tener ojos que ven tu palabra claramente, Señor. A poder, Señor, el tener oídos que oyen, Señor, tu palabra claramente. A poder, Señor, tener mentes y corazones que están dispuestos, Señor, listos y aptos para grabar tu palabra dentro de ellas, para que no pequemos contra ti. Y, Señor, también que podamos, Señor, por virtud de tu Espíritu Santo, tener el anhelo de ir en pos de estas verdades. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Es muy interesante si nos ponemos a meditar en cómo es que terminamos en Primera de Pedro capítulo 4. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y luego de repente empieza, por tanto, a los ancianos. Tiene que acordarse que no habían estas separaciones de capítulos y versículos por cientos de años en la Biblia. Así que esta era una carta completa. Estas separaciones son buenas para nuestra memorización, pero a veces no ayudan porque separan demasiado lo que se supone que es un mensaje completo. Y la epístola de Pedro es un mensaje completo. Así que esta última parte que vemos
de el sufrir conforme a la voluntad de Dios y el encomendarnos a Dios, va paso a paso con las instrucciones que Pedro da ahora a los ancianos, a los pastores. Como saben, la manera, la estructura de nuestra congregación es de una pluralidad de ancianos. Y los dos ancianos de la iglesia son el pastor Aarón y yo. Y Pedro empieza esta sección con una exhortación a los ancianos, y él empieza primero identificándose. Él dice: yo también exhorto, yo, anciano como ellos. Él se identifica como ellos. Yo también soy pastor, yo también soy anciano, igual como Cristo le dijo a él cuando él fue reconciliado. Porque viene la pregunta: ¿y cuándo fue Pedro hecho un pastor? Para eso vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Porque quiero que entiendan de dónde viene esta exhortación, de dónde viene este corazón pastoral de Pedro. Porque sí lo tiene. Pedro está escribiendo esta epístola con un corazón pastoral. Escribe esto con un corazón de un fiel subpastor. Juan capítulo 21 versículos 15 al 19 dice lo siguiente: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quieras, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Estas eran las palabras, el cargo de Cristo a Pedro. Cristo le dijo a Pedro: alimenta y toma cargo de los corderitos, de los bebés espiritualmente, y de las ovejas, de los que ya están grandes. El trabajo del pastor es cuidar a todas las ovejas, desde los bebecitos hasta los más grandes. Y ese era el cargo que le dio Jesucristo a Pedro en la reconciliación. Y esto se permaneció en la mente de Pedro desde la resurrección de Cristo hasta ya el año 65, 66 después de Cristo.
cuando estaba por morir. Y le escriben. Y él escribe esta carta. Y está escribiendo a la gente, mira, así es como tienen que comportarse. Sé que hay problemas y vienen más problemas, pero ustedes son los electos de Dios, son los elegidos de Dios. Ustedes son los llamados real sacerdotes de Dios. Ustedes tienen que ser sobrios de mente. No se sorprendan cuando vengan dificultades. Si ven el corazón pastoral, encomiéndense a Dios. Ahora, pastores, si ven la transición, encomiéndense a Dios cuando vengan los postreros. Ahora a ustedes, pastores, yo les hablo como pastor. ¿Y qué es lo que tiene que venir a la mente de uno? El momento en cuando Dios encomendó a Pedro como pastor. Y Pedro, él está aquí hablando como un testigo del sufrimiento. Y es lo que dice: a los ancianos entre vosotros yo exhorto, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Él empieza expresando, miren, yo soy pastor como cada uno de ustedes, pero también acuérdense que aunque yo soy pastor como ustedes, les estoy escribiendo con autoridad. Yo soy apóstol, yo estuve ahí, yo vi los padecimientos de Cristo, pero al mismo tiempo yo también estoy esperando la misma gloria. Yo soy partícipe de la misma gloria que ha de ser revelada. Es el cristiano maduro, y esto es lo que se ha perdido con el pasar del tiempo. La realidad que es el cristiano maduro en las congregaciones, que llega a ser pastor, llega a ser anciano, llega a ser el que pastorea. Esta idea de que vamos a contratar a un pastor que venga desde el otro lado del mundo no existía. La idea bíblica que vemos es que van creciendo espiritualmente, van madurando, van en el proceso de la santificación, van viendo el don del Señor, y en la congregación se va reconociendo, mira, se ve el don de Dios en este hermano. Y se va reconociendo, y llega el punto donde este hermano va siendo reconocido, y con el pasar del tiempo es llamado de los ancianos que están ahí para ser uno de ellos. Y ese llamado es reconocido de entre la congregación. Pero eso se ha perdido. Pedro aquí empieza hablando a ancianos, y esto, si se lee en muchas iglesias, van a pensar que aquí está Pedro, viejito, escribiendo a otros viejitos. No, eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de el trabajo, el título, el oficio de anciano, obispo, de subpastor, y también alguien que era testigo de los sufrimientos de Cristo. Él escribe con autoridad, pero él escribe también como un pastor. ¿Y cuáles son las instrucciones? Vamos al versículo 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Miren, la gran mayoría de lo que vamos a estar hablando se puede ser sumarizado en la parte que está escrita aquí: pastoread el rebaño de Dios entre
vosotros. Y hay tanto nada más en esas palabras. El trabajo principal del anciano de la iglesia, del pastor o subpastor, porque no es un error que dice aquí subpastor, porque entendemos bíblicamente que el gran y supremo pastor es Jesucristo. El gran pastor de las ovejas es Jesucristo. Pero el trabajo principal es el pastorear el rebaño de Dios, el darle de comer y el cuidar, el proveer, el guiar a todos los cristianos de donde sea, a los cristianos del Salvador y de Ciudad Juárez y de Iowa y de Canadá y de Singapur. No, ¿verdad? Pero pastor, tenemos el internet, ¿por qué no? Porque la palabra de Dios no nos dice eso. ¿Qué dice ahí? Pastoread el rebaño de Dios, ¿dónde? Entre vosotros. Tenemos que acordarnos que la palabra de Dios está escrita detalladamente y con un propósito. El Señor cuando dice entre vosotros es importante, es aplicable el que entendamos por qué es que el Señor quiere que entendamos que Dios preservó, que entendamos que hay un contexto del pastoreado. Tienen que pastorear las ovejas entre vosotros, no es las que están en el otro lado del pueblo, no las que están en el otro lado del mundo. Las ovejas de cada anciano son las que están entre vosotros. Eso es lo que es supremamente importante. Yo tengo a amigos, a hermanos y a hermanas en Cristo que están en diversas partes del mundo. Y de hecho, yo he tenido algunos que vinieron, estuvieron aquí un rato y fueron a otros lugares. Y ha tocado que han habido algunos que, pues tú sigues siendo mi pastor. No, no lo soy. No lo soy. Si no estás aquí, yo no puedo ser tu pastor. Es lo mismo con aquellas personas que piensan que pueden tener al pastor popular de YouTube. Se engañan. Ese no es tu pastor. Igual, los que están escuchando esto en YouTube, yo no soy el pastor de ustedes. No lo es. La palabra de Dios es clara. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Ese es el contexto bíblico. Pero demasiadas personas lo toman y se van a otro lado del contexto bíblico. No se puede. Ese pastor popular de YouTube no puede exhortar, no puede guiar, no puede responder todas las preguntas que tengan de un plan de lectura bíblico, o no puede responder a X, o no puede responder las preguntas de un mensaje que tenga, que acaban de escuchar. No está atento al crecimiento espiritual. Igual, si estás al otro lado del mundo, ¿cómo puedo pastorearte? El Señor diseñó su iglesia de esta manera. La responsabilidad del anciano es el pastorear principalmente a el rebaño de Dios que está entre vosotros. Pero también tenemos que entender que el rebaño no es mío. No son mi rebaño. El rebaño no es el rebaño de X pastor, o el rebaño de esta persona, o el rebaño de tal persona, porque eso también es muy popular. Mira, la iglesia del pastor X y la iglesia del pastor
Juan y la iglesia del pastor quién sabe quién y la iglesia de X. O es la iglesia de Dios o no la es. Pastoread el rebaño de Dios. Martín Lutero dice, no se imaginen que el rebaño es tuyo. Tú eres solo siervo. Pero obispos hablan con toda la certitud del opuesto a esto. Dicen, tú eres mi rebaño, pero somos el rebaño de Cristo. Por eso dice lo siguiente, ahora han regresado al pastor y obispo de tus almas. Los obispos son siervos de Cristo y es el trabajo de ellos el guardar las ovejas de Cristo. Es el trabajo de ellos alimentarlos. Entonces, aliméntenlos, nada más que el puro evangelio predicado, para que las almas puedan ser alimentadas, ser engordadas, ser fructíferas. Porque las ovejas de Dios crecen abundantemente en el evangelio y la palabra de Dios. Esto solamente es el trabajo y el oficio del obispo. Eso es lo que es. Pero piensen por un momento en lo que es ahora. Ahora el pastor es todo. Es un empresario, es un técnico, es un consejero, es un hombre de empresa, es todo menos un pastor. Y sí, hay muchas cosas que uno puede hacer para la gloria de Dios. Pero ¿cuáles son? ¿Cuál es el cargo? Es el cuidar. El cuidar el rebaño de Dios. Pastoread es la palabra poimano en el griego, que es el pastorear, el servir como pastor. Desde ahí es donde viene la palabra pastor. Dice, pastorea a las ovejas de Dios. Ese es el enfoque de lo que estamos hablando. No hay ningún trabajo más grande que el pastorear. Pero hay mucho que viene con el trabajo de ser pastor. Si lo están haciendo correctamente, hay mucho los pastores que tienen que hacer para pastorear. Hay mucha obra que viene para alimentar, para cuidar. Hay mucho que hemos hablado en los años de lo que viene con la necesidad de cuidar a las ovejas. Y la realidad es que no hay ningún animal que necesita más cuidado que la oveja. No existe ningún otro animal en toda la creación que básicamente muere sin cuidado como la oveja. ¿Saben que ni poder ir al baño pueden hacer sin el cuidado? Llega el tiempo donde la oveja crece su lana tanto que no pueden ir al baño. Llega y crece y tapa. Tiene que venir el pastor y quitar la lana de esa área. O si no, no pueden ir al baño. O llegan las moscas
y ponen huevos en los ojos de las ovejas y no hacen nada las ovejas. Dejan que las moscas entren y salgan como si nada. Y los pastores tienen que venir y limpiar eso. No, literalmente no hay. Estaba hablando el pastor Josh Weiss de unos pastores en África que continúan hasta estos días pastoreando con los métodos antiguos de hace mucho tiempo. Y eran un grupo de pastores que decidieron tomar el lonche juntos. Normalmente uno de ellos se quedaba y cuidaba a todas las ovejas y decidieron por el momento el que iban a estarse todos juntos y dijeron, están bien, no hay ningún problema. Y estaban ellos abajo de un monte y las ovejas estaban por arriba de una colina, pero una colina bastante alta. Pues, ¿saben qué es lo que sucedió? Que una oveja decidió, voy a brincar. Y brincó a su muerte. Y pensarían, ciertamente, no va a pasar lo que pienso que va a decir, pastor. Sí, sí pasó exactamente lo que piensan. Una y otra y otra y otra. No todas murieron porque después de un rato ya había bastante lana para ablandar la caída. No existe un animal que necesita tal cuidado como la oveja. Quiero compartir, y eso es una ilustración bastante larga, pero me gusta mucho porque demuestra varias cosas. Demuestra la vida de la oveja y demuestra la obra del fiel pastor. Es una ilustración de Cristo. Dijo el doctor MacArthur, dice, encontré un libro que puede abrir esta ilustración un poquito más. Siéntense por un momento y escuchen y déjenme les leo unas partes nada más. Es de un pastor y creo que debería de darles una imagen espiritual que es necesaria. Dice, con gozo en sus pasos y un ojo al cielo, sale al amanecer y va derecho a las ovejas. Y se va y abre la puerta y da su llamado en la mañana y dice hola a cada una de las ovejas por su nombre. Cada oveja viniendo con gozo a sus pies, brincando con gozo sobre cada uno de sus rostros, en sus ojos, felicidad, esperando un día bajo el amor tierno del pastor. El pastor los lleva a aguas frescas, aguas pacíficas, y anhelan, brincando, cada uno yendo a la entrada. Los corderos jovencitos y los más pequeños brincando con sumo gozo y placer, juguetones. Las ovejas más grandes, un poco más dignos, caminando en una manera más reservada, reservando su energía para las demandas de un día largo que les espera. El sol subiendo muy apenas por el horizonte, joyas brillando en cada arbusto, en cada árbol y en el zacate. El aire limpio y fresco, pero no fuerte.
salen, brincan, todo es vida, todo es felicidad. Las ovejas siguen una tras otra, el pastor guiándolas, siguiendo un curso diferentes, una dirección nueva para alimentar a las ovejas en nuevos pastos. Al primero instante no les gusta. Están ansiosas las ovejas. Quieren regresar a los caminos viejos, a aquellos caminos que conocen. No están cómodas, pero siguen a su pastor y los guía a pastos limpios, a un lugar donde hay comida dulce. Entran y todo es acción. Las ovejas viven, todo es acción, corren, brincan, cada uno ansioso para ir y tener una mordidita de una flor nueva, de poder comer una nueva semilla, del poder tener la oportunidad de comer debajo de un arbusto nuevo. Cada nuevo crecimiento está comido con cada paso. Qué gozo es el observar a las ovejas comer mientras caminan en este dulce pasto. No dura demasiado tiempo y lo que era antes hambre es satisfacción. Y el grupo que empieza primero en acción, empieza a caminar detrás de los líderes, los corderos caminando detrás de las ovejas esperando, y los corderitos ansiosamente yendo por la dulce leche de sus madres. Es increíble, la madre da a sus corderitos mientras los corderitos crecen y engordecen, mientras ella se hace más y más flaca, hasta que parece que la levantan del suelo cada vez que mueven sus cabezas contra ella para sacar más leche. Muchas veces parece exhausta porque no parece que se sacian los pequeños en tomar su leche. Los líderes no están solos o tienen a una oveja que los sigue. Muchas veces hay unos que están siguiendo a otros, pero nada los impide. Algunas veces hay otros que están peleándose con otros, pero no demasiado pleito. Unos empujan contra otros, unos demandan el comerse esto antes que los otros, pero el pastor está atento. El pastor siempre viendo, observando, conoce cada acción de estas ovejas. Muchas veces deliberadamente permite que se vayan por delante los que están ansiosos por comer. Permite que se vayan por delante aquellos y pone su vara para parar a los otros, para que puedan disfrutar de algunos pastos deliciosos que Él ha reservado específicamente para ellos. El pastor permite que se tomen su tiempo los apresurados a comer, mientras guía alrededor a los otros, asegurándose de que tengan suficiente y amplio tiempo para disfrutar de cada uno de los primeros frutos de estos nuevos pastos. El día pasa, el sol sube
y se empieza a subir el calor y las ovejas empiezan a buscar por la sombra, buscando un árbol, un arbusto o hasta una piedra donde puedan encontrar una sombra. Empiezan a lamer sus labios y el pastor sabe que viene el tiempo para buscarles donde han de tomar agua. Él sabe exactamente dónde ha de llevarlos. Él ha visto, se ha preparado y sabe que el camino no es fácil siempre. Muchas veces ha tenido que forzar o persuadir que las ovejas caminen por un camino lleno de rocas y que a veces es dificultoso. Muchas veces las ovejas prefieren subir que descender. Es natural para las ovejas el subir. El camino es pedroso y no estrecho. Y sus pies son tiernos. Muchas veces se acumulan y empiezan a subir tierra unos en las caras de los otros. Es incómodo, pero finalmente llegan a lugares de aguas frescas, agua cristalina. Los líderes llaman, dando la señal que han encontrado agua, y en un momento todo es contentamiento. La sed está reemplazada con el ser refrescado. Qué gozo el ver. Cada oveja toma su turno, cada oveja toma. No hay pleito, no hay el empujarse, se esperan. Finalmente hay paz entre las ovejas. A veces hasta toman su tiempo para mojar sus bocas silenciosamente. Es tiempo ahora para la siesta, disfrutar de la sombra de los árboles junto a arroyos de aguas frescas. Tiempo de descanso, de meditación. No es tiempo de comer, no es tiempo de sonido, no hay peligro, no hay animales, no hay estorbos. Solo el pasto, el agua y la mejor parte del día. Un gran santuario para las ovejas, bajo el ojo del fiel pastor. Es mediodía y el primero para moverse es el pastor. Las sombras vienen y están empezando a crecer. El calor del día ya ha pasado. Es tiempo de regresar los pasos a la casa, regresar las ovejas. Las ovejas son lentas a moverse y despertarse de su dormir. Las ovejas preferirían quedarse donde han estado todo el día, aún en la noche, si el pastor les permitiría. Pero es tiempo de irse y regresar a la casa. Él los dirige a regresar en el mismo camino y el resto continúa siguiendo. Al regresar empiezan los vientos fuertes. Empujan contra las ovejas. Empujan aún vientos cálidos contra las caras de las ovejas. Oh, cómo detestan las ovejas el viento caliente en sus caras. Pero han de continuar. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lleva el pastor de otra manera? ¿Por qué no permite que el viento esté a la espalda y no a la frente? La respuesta es difícil. Aunque es difícil, es la manera. Es
el camino a la casa. Y si tardan, si continúan, si llega el sol, se desparramará cada oveja. Vendrán los lobos y los leones, los ladrones que prefieren la oscuridad a la luz. No es fácil el terminar el día. Muchos problemas han sido sobrevenidos, muchos peligros anticipados, muchas necesidades suplidas, y el pastor ha sido fiel a ser vigilante todo el día. Cuando ha sido duro el camino y las ovejas se han inquietado, aún con rumbo a la casa, el pastor ve que una pobre vieja oveja está rengueando lentamente por detrás de toda la manada. Él va hacia atrás, la recoge, encuentra que está un trozo de madera entre sus pies. Él la recoge en sus brazos y con amor y con ternura remueve el dolor. Él pone un ungüento, la levanta de sus pies y la continúa llevando a casa. Cuenta cada una de las ovejas, asegurándose de que ninguna de ellas falte. Él mira por aquí y por allá, buscando por todos los pasos que han seguido, asegurándose, buscando que ninguna sea perdida. Él busca arriba y abajo. Y ahí, en medio de un arbusto, está la oveja perdida. Gentilmente Él obra para quitar del arbusto de espinas a esta oveja. Pone a la oveja sobre sus brazos y la carga la última media milla en la procesión a la casa. Reúne esta oveja junto a las demás y encuentra que en medio de las ovejas hay dos que están peleándose por el liderazgo. Una dominando, otra queriendo ser líder. Apresuradamente el pastor los separa y les enseña quién es el que es jefe, el pastor. Mientras el pastor estaba yendo por la oveja perdida, he aquí otra oveja que se perdió y se cayó en un hoyo. Y otra que está en el agua. Inmediatamente, toda esa acción, el pastor va y levanta a la oveja que estaba en el hoyo, asegurándola, apacientándola, caminándola y regresándola, yendo y agarrando a la otra oveja, rescatándola del agua para que no se ahogue. El sol está finalmente rojos, morados. Ha terminado el día, la última milla, la milla feliz. Vendrá un día más. Las ovejas finalmente reconociendo la familiaridad de su territorio, felizmente, ansiosamente, van por delante con rumbo a su casa. Llama el fiel pastor: ven a mí y encontrarás reposo. Las ovejas corriendo, regresando al portal, encuentran su reposo, a la protección, al contentamiento, a la seguridad. Aquí no hay peligro, no hay sol,
no hay polvo, no hay llorar, no hay lágrimas, no hay dolor, nada más agua, altas paredes, protección, santuario, dulce paz, dulce descanso, dulce fraternidad hasta que venga el pastor a levantarlos una vez más. Él cierra la puerta y solamente Él tiene el poder para abrirlo una vez más. Termina el pastor MacArthur diciendo, es una escena hermosa, ¿no lo creen? Ese es el pastor, el gran pastor Jesucristo, el que nos lleva, el que nos guía cada día, el que nos protege, el que para las peleas entre los unos y los otros, el que alimenta y apacienta a los pequeños y a los grandes. Eso es lo que el Antiguo Testamento proclama en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Igual en Isaías 40, versículo 11, Él guiará a su pastor, a sus ovejas como fiel pastor. Él guardará y cargará a sus corderos, Él las cargará junto a su pecho y con gentilidad tratará con los jóvenes. Pensamos en la exhortación que Dios dio a través de Jeremías. El Señor dijo, no están cuidando ustedes, pastores, a mis ovejas. La exhortación era, no has cuidado a las ovejas débiles, a las enfermas, no has cuidado a las que están lastimadas, no has tratado, a las que se han perdido, no has buscado, más con las gordas te has saciado. Por lo tanto, dice Jehová, declaro yo, oh Jehová, ciertamente, porque mis ovejas han sido perdidas y mis ovejas han sido comida para todo tipo de bestia salvaje, porque no hay pastor y porque mis ovejas y mis pastores, porque mis pastores no han buscado por mis ovejas, yo seré su pastor, dice el Señor. Yo estoy contra los pastores y yo requeriré de cada pastor oveja de sus manos. Yo pararé. No continuarán estos pastores alimentándose a sí mismos. Yo rescataré a mis ovejas de sus bocas para que no sean comida para ellos. Miren, no ha sido nada nuevo el que abusen disque pastores de ovejas. Continúa hasta este momento. Personas que toman el título de pastores y lo único que importa para ellos es el dinero. Lo único que importa es cómo pueden ganar algo, obtener algo de ellos. Esto ha sido desde el tiempo del Antiguo Testamento. El cargo del Señor es aquellos que son líderes, ancianos, protejan, pastoreen, y el ejemplo siempre ha sido Dios. Claro que ya sabemos que Jesucristo ya ha proclamado que Él es el gran y fiel pastor. Él es el ejemplo, Él es el ejemplar. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros.
nos ponemos a pensar en aquellos líderes que eran pastores buenos. Es por eso que David era un tipo y sombra de Cristo. ¿Cuál era la proclamación de David cuando fue ante Goliat? Cuando le dijeron, tú ni puedes pelear, no eres guerrero, tú eres un simple pastor de ovejas. La proclamación de David era, cuando un león viene y quita una de las ovejas de mi padre, yo iba y la quitaba de la boca del león. Y ese era el tipo del fiel y gran pastor Jesucristo. Nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrebatar del rebaño de Jesucristo. David aún iba y de la boca del león, él peleaba contra cualquier tipo de animal. También disciplinaba a las ovejas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es lo que leemos, ¿verdad? Él nos guía. Hay tantas imágenes del pastorear que tenemos en la palabra de Dios que sinceramente podríamos estar simplemente en el tema de cómo pastorear semanas tras semanas. Hay mucho. Nada más en esto, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros. Hay sinceramente un gran y real cargo para los ancianos de Dios en el pastorear a las ovejas de Dios entre ellos. Es el alimentar, es el pensar. Piensen en la ilustración que pensamos. ¿Qué era lo que tuvo que pensar ese pastor? Voy a llevar a las ovejas aquí para alimentarlas. Ya comieron bastante aquí, ya no hay suficiente zacate para que coman. Ya tenemos que llevar a las ovejas aquí. Ok, ¿cómo voy a llevarlas? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo voy a llevarlas? ¿Cómo pueden estar seguras las ovejas? ¿Cómo puedo cuidarlas? ¿Cómo voy a guiarlas? Antes de que lleve el pastor a las ovejas a esos pastos, ¿saben qué se requiere? Que el pastor vaya a esos pastos primero. Mucho antes de que ustedes tengan la presentación de este mensaje, yo ya tuve que pasar tiempo en estos pastos, preparándome, gozándome, alimentándome. El pastor tiene que asegurarse de que no haya pleito entre las ovejas, asegurarse de que no haya desesperación, de que cuando haya una oveja que se está empezando a ir o perder, de hablar, de exhortar. Pero ¿cómo puede el pastor hacer eso si también está haciendo múltiples otras cosas? O si su enfoque no es la misión que Dios le ha dado. Tiene que ser un pastor, el pastor que ha llamado Dios, para que lo que la palabra de Dios ha llamado pueda ser aplicable. Es por eso que en Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus líderes, aquellos que han hablado la palabra de Dios, consideren cómo es que su vida ha pasado e imiten su fe. Y en Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus líderes, sométense ante ellos, porque ellos son los que están como obispos de sus almas, como aquellos que tienen que dar cuenta de sus almas. Permitan que hagan esto con gozo. El enfoque de las responsabilidades en los ancianos, en el cuidado que tienen los ancianos de las ovejas, el alimentar las ovejas, el proteger a las ovejas, el cuidar de las ovejas, como aquellos que han sido llamados a este trabajo por Dios de entre el cuerpo
de los creyentes. Es por eso que Juan Calvino dijo correctamente que el pastor es aquel que tiene que tener dos voces. La voz que es necesaria para las ovejas, para apacentar a las ovejas, y aquella voz que es necesaria para que huyan los lobos. La realidad es que las ovejas son fácilmente espantadas. Necesitan oír una voz diferente, una voz tierna. El trabajo primario de los ancianos es el pastorear, el cuidar. ¿Y cómo es que hacen esto? ¿Cómo es que pueden pastorear? Pastoreen el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, velando por él. Y después dice, no bajo compulsión, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero con sincero deseo. Hablaremos del positivo y del negativo, pero vemos esto, el llamado es pastorear. ¿Y cómo se pastorea? Velando, o podríamos decir, ejercitando el velar, el ver. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana en nuestro segundo mensaje de fieles subpastores. Terminamos con la gran meditación del fiel pastor en Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.